del desgaste físico, ni del paso del tiempo, ni siquiera de una condición genética. Era espiritual. Y Jesús, movido por compasión y revestido de autoridad, le habló directamente a la raíz de su aflicción. No trató el síntoma, trató el origen. Esta escena nos revela una verdad poderosa que a menudo ignoramos. No toda enfermedad tiene una causa visible, y mucho menos médica. A veces, detrás de un cuerpo quebrantado, hay un alma atada. Y aquí es donde muchos fallan. Se apresuran a imponer manos, a declarar sanidad, a clamar con fuerza, sin siquiera detenerse a preguntar: Señor, ¿cuál es la raíz de este dolor? Si Jesús discernía antes de sanar, ¿cómo pretendemos nosotros actuar sin dirección espiritual? Orar por un enfermo sin entender su condición espiritual es como intentar apagar un incendio rociando agua sobre el humo. No estás yendo al núcleo, no estás liberando al cautivo, solo estás calmando lo superficial por unos momentos. La enfermedad en la Biblia no siempre es solo un padecimiento del cuerpo. A veces es una señal, un reflejo o un síntoma de una realidad espiritual mucho más profunda. En Marcos 9, un padre desesperado lleva a su hijo poseído por un espíritu mudo. El niño convulsionaba, echaba espuma por la boca, se caía al suelo. Hoy alguien lo llamaría epiléptico, pero Jesús lo llamó por lo que era: un espíritu inmundo. Él no diagnosticó, Él liberó. Y el niño fue sano. Eso no significa que toda enfermedad es demoníaca, pero sí significa que toda enfermedad debe ser discernida. Hay aflicciones del cuerpo que tienen origen emocional, heridas del alma que terminan enfermando la carne. El libro de Proverbios lo deja claro: el corazón alegre constituye buen remedio, mas el espíritu triste seca los huesos. Proverbios 17:22. ¿Cuántos huesos secos no habremos intentado sanar sin haber tocado antes el espíritu que los marchita? La sanidad verdadera comienza en el lugar invisible. Por eso, antes de orar por un enfermo, lo primero que un verdadero intercesor debe hacer no es abrir la boca, sino inclinar el oído. Preguntar a Dios en lo secreto: ¿qué me estás mostrando aquí? ¿Qué hay detrás de este dolor? Porque si el Espíritu no revela, el hombre solo repite fórmulas, y las fórmulas no sanan. La revelación sí. Recuerdo el caso de un pastor que fue llamado a orar por una mujer con fuertes dolores de estómago. Varios ministros habían orado por ella antes. Declaraciones de sanidad, aceite ungido, imposición de manos, nada funcionaba. Cuando este pastor llegó, no comenzó con una oración fuerte, solo la miró, guardó silencio y luego le preguntó: ¿a quién no has perdonado? La mujer rompió en llanto. Llevaba años guardando rencor contra su hermano. Después de confesarlo y perdonarlo, su dolor desapareció sin que nadie tuviera que levantar la voz. Ese día no solo fue sanada, fue liberada. No era una dolencia médica, era un veneno espiritual que estaba pudriendo su interior. La enfermedad en muchos casos es la voz del alma gritando que algo está mal. El cuerpo solo responde al eco de un corazón herido, de un espíritu cargado, de una conciencia que no ha sido limpiada. En el Salmo 32, David escribe: mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Mi vigor se volvió en sequedades de verano. El pecado oculto enfermaba su cuerpo. No había virus ni bacteria, había culpa. Cuando oramos por sanidad sin discernimiento, podemos estar calmando un síntoma sin enfrentar el verdadero enemigo, y eso es peligroso, porque alimenta la ilusión de sanidad sin tratar el problema. Es como maquillar una herida abierta. Se ve mejor, pero sigue infectada. Dios no quiere cosméticos espirituales. Él quiere transformación real, y esa transformación solo es posible cuando el intercesor se mueve por el Espíritu y no por la prisa de demostrar poder. Jesús nunca se apresuró a orar. Él caminaba con el Padre
escuchaba, discernía. En Juan 5, cuando se encuentra con el paralítico en el estanque de Betesda, no le impone manos de inmediato. Primero le hace una pregunta clave: ¿quieres ser sano? Parecería innecesario. ¿Cómo no iba a querer? Pero Jesús sabía que algunas personas se han acostumbrado tanto a su dolor que ya no buscan sanidad sino atención. El problema no era solo físico, había una actitud interior que también debía ser confrontada, y eso solo se discierne en el espíritu. Hoy en día muchos oran con buena intención, pero sin discernimiento. Llenan sus palabras de versículos y autoridad aparente, pero sus ojos están cerrados a la realidad espiritual que enfrentan. Es como entrar a una batalla sin saber contra quién luchas. Pablo nos advirtió en Efesios 6:12, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo. ¿Cómo podremos derrotar al enemigo si ni siquiera lo hemos identificado? ¿Cómo podremos orar eficazmente por un enfermo si no entendemos qué tipo de cadena lo tiene atado? Muchos creyentes han convertido la oración por los enfermos en un acto automático, como si cada caso fuera igual, como si repetir las mismas palabras funcionara en todos los contextos. Pero la oración no es una fórmula, es una conexión viva, y esa conexión requiere sensibilidad espiritual. No puedes tratar a una persona que tiene una carga demoníaca con palabras suaves de consuelo, ni a alguien que está siendo probado por Dios con gritos de reprensión. Cada caso es único y solo el Espíritu puede mostrarte la raíz. En el Antiguo Testamento, cuando Eliseo fue llamado a orar por Naamán, el general sirio, no salió a imponer manos. Le envió una instrucción sencilla pero espiritual: sumérgete 7 veces en el Jordán. Naamán se ofendió. Esperaba una intervención espectacular, pero la sanidad no estaba en el espectáculo, estaba en la obediencia. La lepra era externa, pero el orgullo era interno. Y Dios primero quería limpiar su corazón antes de limpiar su piel. Discernimiento. Sin él podrías orar 1000 veces y no pasará nada. Por eso, antes de orar por un enfermo, lo más poderoso que puedes hacer es orar por discernimiento. No ores por la sanidad del cuerpo hasta que el Espíritu te muestre el estado del alma, porque puede que estés viendo un dolor físico, pero Dios está revelando una atadura emocional. Puedes ver una fiebre, pero el cielo está viendo una maldición generacional. Puedes ver cansancio, pero el Padre ve culpa, trauma, rechazo. Orar sin ver eso es caminar a ciegas. Y quien camina a ciegas tropieza, aunque tenga buenas intenciones. La iglesia está llamada a sanar, sí, pero más aún está llamada a liberar, a restaurar, a discernir, porque donde hay discernimiento hay precisión, y donde hay precisión hay poder. Jesús no hacía oraciones largas, pero cada palabra que decía golpeaba directo en el lugar correcto, porque hablaba lo que oía del Padre, no lo que salía de su emoción. En 1 Corintios 12, Pablo enumera los dones del Espíritu, y uno de ellos es el discernimiento de espíritus. Este don no es solo para detectar demonios, es para ver lo que otros no ven, es para mirar más allá de la superficie. Es para escuchar con el oído del cielo lo que el cuerpo de alguien no sabe decir con palabras. No es opcional si quieres ser un intercesor efectivo. Es esencial. Sin él puedes estar orando por lo que no es, ignorando lo que realmente ata a esa persona. Hay madres que oran por la fiebre de sus hijos sin saber que el niño está cargando la ansiedad de la casa. Hay esposas que oran por el insomnio de su marido sin saber que él está siendo oprimido por un espíritu de fracaso. Hay pastores que oran por enfermedades físicas en sus congregaciones sin detenerse a pensar si esas dolencias
¿No son más bien el resultado de heridas no sanadas, de rencores no confesados, de pactos no rotos? Dios está buscando intercesores que no solo hablen, sino que escuchen, que no solo impongan manos, sino que inclinen el corazón, que no solo repitan oraciones aprendidas, sino que se dejen guiar por lo que el cielo está revelando. Porque el que ora con discernimiento, ora con precisión, y el que ora con precisión, ora con poder. No porque sus palabras sean mejores, sino porque vienen del Espíritu y no de la carne. La próxima vez que estés frente a un enfermo, no pienses primero en la oración, piensa en la raíz. Pregúntate, ¿qué hay detrás de este dolor? ¿Qué historia hay en este cuerpo? ¿Qué grito invisible está emitiendo este sufrimiento? Y luego ora, no antes, porque cuando oras desde la revelación, lo invisible se hace visible, lo oculto se expone. Y la verdadera sanidad comienza, no desde la piel, sino desde el Espíritu. Cuando Jesús caminaba entre las multitudes, no todos recibían sanidad. Aunque la necesidad abundaba, el poder no se manifestaba de forma indiscriminada. En Mateo 13:58 se afirma con claridad: y no hizo allí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. Estas palabras encierran una realidad espiritual profunda. No basta con tener necesidad, no basta con clamar. El milagro no responde al volumen de la petición, sino a la sustancia de la fe. Y en ese acto de fe, no solo cuenta la del enfermo, sino también la de quien intercede. Hay oraciones que no se elevan porque fueron pronunciadas con duda. Hay cuerpos que no se restauran porque fueron tocados por manos inseguras. En el mundo espiritual, la fe no es una emoción, es una llave. Y si esa llave no gira con certeza, la puerta no se abre. La Escritura nos muestra que la fe es requisito esencial para ver el poder de Dios en acción. Hebreos 11:6 declara: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Este principio no cambia cuando oramos por sanidad. Al contrario, se intensifica, porque en ese momento estamos desafiando lo visible con lo invisible. Estamos enfrentando lo natural con lo eterno. Y si quien ora duda, toda la autoridad espiritual se diluye. Jesús mismo enseñó en Marcos 11:23: porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Este pasaje no es una metáfora optimista, es una declaración de ley espiritual. La fe verdadera no es un pensamiento positivo, es una convicción nacida del Espíritu, arraigada en la palabra y sostenida por obediencia. Cuando un creyente se acerca a orar por un enfermo sin fe firme, no solo compromete la eficacia de su intercesión, también altera la atmósfera espiritual del momento. Porque donde hay duda, hay confusión. Donde hay inseguridad, hay debilidad. Y donde hay debilidad, el enemigo se infiltra. Santiago 1:6-8 advierte: pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. Este es el diagnóstico divino sobre la oración sin certeza. No hay doble vía, o se cree o no se recibe. Por eso, antes de orar por otro, es necesario examinar la condición de tu propia fe. No basta con saber qué dice la Escritura, hay que creerlo con todo el corazón. No basta con repetir lo que se ha oído, hay que estar convencido en lo profundo del alma. En Mateo 8:13, Jesús le dijo al centurión: ve, y como creíste, te sea hecho. El milagro ocurrió conforme a su fe, no conforme a su necesidad, porque la fe mueve el cielo, no el clamor desesperado.
Y si el intercesor no está alineado con esta verdad, sus palabras serán ecos vacíos, sin peso espiritual, sin respaldo eterno. La fe del que ora tiene la capacidad de activar lo que está dormido en el otro. En Marcos 2, 4 hombres llevaron a un paralítico hasta Jesús. No fue la fe del enfermo la que se destacó, sino la de ellos. El texto dice: al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: Hijo, tus pecados te son perdonados. Marcos 2:5. Aquí se revela un misterio celestial. La fe de uno puede abrir el cielo para otro, pero eso no ocurre por simple optimismo. Ocurre cuando esa fe ha sido cultivada, purificada y aferrada a la palabra con firmeza inquebrantable. El problema es que muchos oran sin estar convencidos de que algo sucederá. Hablan por compromiso, no por convicción. Y eso, lejos de traer vida, genera vacío. Porque el poder no radica en las palabras por sí mismas, sino en la fe que las respalda. En Romanos 4 se describe la fe de Abraham, quien creyó en esperanza contra esperanza. Veto 18. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo ya muerto. Veto 19. Él no negó la realidad, pero tampoco se sometió a ella. Esta es la actitud del que ora por sanidad con fe genuina. Reconoce lo que ve, pero no lo declara como definitivo. Afirma lo que el cielo ha dicho, aunque la tierra aún no lo muestre. Orar con fe no es solo confiar en que Dios puede sanar. Es estar convencido de que Él tiene el poder para hacerlo aquí y ahora, conforme a su voluntad. En Hechos 3, Pedro y Juan se encuentran con un cojo a la puerta del templo. Pedro no dudó, no titubeó, no vaciló. Dijo con seguridad: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Versículo 6. Su fe era activa, tangible, presente, y esa certeza produjo el milagro. El cojo no se levantó por la fuerza de la frase, se levantó por la autoridad con la que fue pronunciada, respaldada por una fe viva. La fe auténtica transforma el ambiente, cambia la atmósfera espiritual. No necesita gritar ni impresionar, solo necesita estar firme. Cuando Jesús calmó la tormenta en Marcos 4, reprendió primero al viento, pero luego reprendió a los discípulos. ¿Por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Verso 40. Para él, la fe no era un adorno, era una obligación. Era el requisito mínimo para operar en lo sobrenatural. Y esa exigencia sigue vigente. Si vas a interceder por sanidad, no lo hagas con un corazón dividido, porque el cielo no responde a medias verdades. Solo actúa cuando encuentra una fe entera. La diferencia entre una oración poderosa y una oración ineficaz no está en el tono de voz, ni en la duración, ni en la elección de palabras. Está en la convicción con la que se ora. Jesús dijo en Mateo 21:22: y todo lo que pidiereis en oración, creyendo, lo recibiréis. La clave no está solo en pedir, está en creer mientras se pide, porque es posible orar por costumbre, por obediencia, por rutina y no recibir nada. Pero cuando el corazón está convencido, cuando el espíritu está alineado, cuando la boca pronuncia lo que el alma cree, el cielo responde con fuego. Muchos no ven sanidad porque han aprendido a orar por obligación, no por fe. Lo hacen porque así debe ser, pero no esperan que ocurra nada. Y esa falta de expectativa es en sí misma una negación del poder de Dios. El Salmo 5:3 dice: oh Jehová, de mañana oirás mi voz. De mañana me presentaré delante de ti y esperaré. Esperar es una manifestación de fe. Es actuar como quien sabe que ha sido escuchado y que la respuesta viene en camino. Si oramos sin esperar, no hemos orado con fe. Solo hemos hablado al viento. Jesús admiró la fe de personas que otros despreciaban.
como la mujer sirofenicia que insistió hasta obtener el milagro para su hija, Mateo 15:28, o como el centurión que pidió sanidad a distancia, creyendo en la autoridad de una sola palabra, Mateo 8:10. En ambos casos, Jesús detuvo su caminar y declaró que no había hallado fe semejante. Y ese reconocimiento no fue simbólico, fue determinante. El milagro se soltó porque hubo fe. Una fe que no se basaba en emociones ni en experiencias previas, sino en una confianza total en el poder de la palabra divina. Por eso, antes de acercarte a un enfermo con intención de orar, examina si tu fe está activa o dormida, si confías en lo que Dios ha dicho o en lo que tus ojos ven. Porque si lo haces desde la fe, no necesitarás justificarte ni repetir frases largas. Tus palabras tendrán peso, tu oración tendrá respaldo, tu autoridad será visible y la atmósfera cambiará. El intercesor eficaz es aquel que ha aprendido a creer incluso cuando todo alrededor le dice que no, que ha entrenado su espíritu para aferrarse a la promesa, no a la circunstancia, que ha crucificado la duda y abrazado la verdad, sin importar lo que sus sentidos perciban. Esa es la fe que agrada a Dios, esa es la fe que sana, esa es la fe que vence al mundo. Cuando Pedro caminó sobre las aguas en Mateo 14, lo hizo porque creyó en la palabra de Jesús: ven. Pero comenzó a hundirse cuando apartó la mirada y comenzó a temer. El poder no había cesado, la palabra seguía vigente. Lo que cambió fue su enfoque. Dejó de creer, y eso bastó para perder el terreno ganado. Esta escena no es solo una anécdota de coraje, es una advertencia para todos los que oran por otros. Si dudas, te hundes. Si crees, caminas sobre lo imposible. Y esa elección ocurre dentro de ti cada vez que abres la boca para interceder. No se puede impartir lo que no se tiene. No se puede activar fe en otro si no arde primero en tu propio interior. La sanidad que esperas ver debe estar viva en tu espíritu antes de manifestarse en el cuerpo de otro. Porque el poder no fluye a través del conocimiento, sino de la certeza. Y la certeza se construye en la intimidad con Dios, en la obediencia diaria, en la rendición total. La fe no se improvisa en el momento de orar. Se cultiva antes, se alimenta en secreto, se prueba en el silencio. Y cuando llega la hora de clamar, esa fe se manifiesta sin temor. Así como el fuego no prende en leña mojada, el poder de Dios no se enciende en corazones tibios. Solo el que cree con firmeza puede hablar con autoridad, y solo el que habla con autoridad puede ver resultados. No porque su voz sea fuerte, sino porque su espíritu está alineado con el cielo. Esa es la clave, esa es la diferencia, esa es la fe que Dios honra. En la profundidad del alma humana se esconden muchas veces cadenas invisibles que el cuerpo termina reflejando. Hay dolores que no nacen en los huesos, sino en la culpa. Hay enfermedades que no responden al tratamiento porque no tienen causa fisiológica, sino espiritual. La palabra de Dios no separa la salud del alma de la salud del cuerpo. Las vincula como dimensiones entrelazadas de una misma realidad. David lo comprendió así cuando escribió: mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Mi pecado te declaré, y no encubrí mi iniquidad. Y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Salmo 32, 3-5. La restauración de su cuerpo fue consecuencia directa del quebrantamiento de su espíritu. Donde hubo confesión, hubo liberación. Y donde hubo liberación, hubo sanidad. El pecado, cuando es oculto, opera como una infección silenciosa. No se ve, pero contamina. No se nombra, pero consume. La apariencia puede mantenerse intacta, pero por dentro la vida se va desgastando. Así lo expresa el Salmo 38.
No hay parte sana en mi carne a causa de tu ira, ni hay paz en mis huesos a causa de mi pecado, porque mis iniquidades se han agravado sobre mi cabeza, como carga pesada se han agravado sobre mí. Esta confesión no es literaria, es literal. El pecado que no se expone ante Dios comienza a corroer el alma hasta tocar la carne. Y si alguien intercede por sanidad sin confrontar primero esa raíz, solo estará tratando los síntomas mientras el origen permanece intacto. Jesús no separó jamás el perdón del poder sanador. En Marcos 2, cuando le presentaron al paralítico, sus primeras palabras no fueron levántate, fueron tus pecados te son perdonados. Solo después de limpiar su alma, ordenó al cuerpo levantarse. No fue casualidad, fue prioridad. La restauración espiritual precede a la sanidad física porque el cuerpo sigue al espíritu. Un corazón cargado no puede sostener un cuerpo libre. Una conciencia acusada no puede vivir en plenitud. Jesús discernía la raíz del quebranto y actuaba primero sobre ella. Por eso sus milagros eran completos, porque no solo sanaban lo visible, también liberaban lo invisible. Muchos oran por la recuperación física de otros sin siquiera considerar el estado del alma. Asumen que el dolor es externo, sin preguntarse si hay ataduras internas que impiden que la sanidad fluya. El pecado, cuando permanece sin confesar, se convierte en un obstáculo entre el ser humano y el poder de Dios. Isaías 59:2 lo deja claro. Vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. No se trata de que Dios pierda poder para sanar, sino de que el canal de conexión se bloquea por la falta de arrepentimiento. Y donde no hay arrepentimiento, no hay restauración. La sanidad que proviene de Dios fluye por caminos limpios. No puede ser sostenida por corazones endurecidos ni por vidas ocultas. En Santiago 5:16, el apóstol exhorta: confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. Aquí se establece una secuencia espiritual que no puede ignorarse. Primero viene la confesión, luego la intercesión y entonces la sanidad. Cuando se invierte ese orden, se pierde eficacia, porque Dios honra la verdad, no la apariencia. No responde a lo que se dice en público, sino a lo que se rinde en lo secreto. El pecado oculto crea un ambiente donde la oración se vuelve débil. Donde no hay confesión, la autoridad espiritual se diluye, porque el poder de la oración no radica en la intensidad, sino en la integridad. En Juan 9:31 se afirma: y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. La disposición a confesar y abandonar el pecado es parte esencial de la sanidad, no como una condición para merecerla, sino como una apertura que permite que la gracia fluya sin obstáculos. Cuando Jesús sanaba, lo hacía desde una visión integral del ser humano. No curaba heridas físicas ignorando los estados del alma. No separaba el espíritu del cuerpo. Su mirada penetraba más allá de los síntomas. En Juan 5, el paralítico del estanque de Betesda fue sanado luego de años de enfermedad. Pero Jesús, al encontrarlo más tarde, le dijo: mira, has sido sanado, no peques más, para que no te venga alguna cosa peor. Versículo 14. Esta advertencia no fue una amenaza, fue una revelación. El pecado no solo bloquea la sanidad, puede provocar recaídas peores si no se rompe el ciclo espiritual. Porque el pecado no solo enferma, también regresa si no es enfrentado con arrepentimiento sincero. Quienes oran por los enfermos deben ser conscientes de que la intercesión no se limita a pedir mejoría. Muchas veces deben ser instrumentos de confrontación espiritual, no para condenar, sino para despertar, no para exponer con dureza, sino para invitar al arrepentimiento.
Porque cuando el corazón se quebranta, el cielo responde con misericordia. Y cuando la boca confiesa, el cuerpo puede comenzar a sanar. El Salmo 103:3 exalta a Dios diciendo: Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias. No son acciones separadas, van juntas. El mismo Dios que perdona es el que sana. El mismo amor que limpia es el que restaura. La raíz del pecado no confesado es el orgullo. Y el orgullo es incompatible con la gracia. Dios resiste al soberbio, pero da gracia al humilde. Santiago 4:6. Por eso la confesión no es solo un acto de sinceridad, es una llave que abre el acceso a los milagros. Mientras el alma se resista a reconocer su error, el cuerpo seguirá cargando las consecuencias. Porque lo que se calla en el espíritu, se grita en la carne. Y si el intercesor no guía al enfermo a una evaluación de su vida interior, estará ignorando un principio fundamental del reino. No se trata de buscar culpas donde no las hay. Se trata de tener la sensibilidad espiritual para percibir cuando una enfermedad es reflejo de un conflicto no resuelto con Dios. Cuando el alma arrastra cadenas que el cuerpo no puede seguir soportando. En 1 Corintios 11, Pablo advierte a la iglesia sobre los peligros de tomar la cena del Señor sin discernimiento y declara: por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen. B30. La enfermedad en este contexto era consecuencia directa de una actitud espiritual errada. No se trataba de un juicio arbitrario, sino de una consecuencia espiritual no atendida. El reino de Dios no funciona con apariencias, funciona con verdad. Jesús dijo en Juan 8:32: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. No dijo que la oración los haría libres. Dijo que la verdad, cuando es conocida y aceptada, rompe cadenas. La confesión del pecado no es una humillación pública, es una declaración de guerra contra lo que ha mantenido el alma cautiva. Y cuando esa verdad sale a la luz, la oscuridad pierde poder y el cuerpo comienza a experimentar la libertad que nace de la limpieza espiritual. La autoridad para orar con eficacia se sostiene en la santidad. El intercesor que guarda pecado pierde acceso. Y el enfermo que se niega a confesar limita la obra de Dios en su vida. Por eso, antes de clamar por un milagro, es necesario abrir el corazón, porque lo que no se rinde no se transforma, y lo que no se expone ante Dios no puede ser sanado por Él. El quebrantamiento es la puerta que lleva a la restauración, no como un acto de dolor, sino como una entrega que permite que la gracia fluya sin impedimentos. En el Antiguo Testamento, cuando el pueblo de Israel caía en pecado, la enfermedad y el desastre no tardaban en llegar. Pero cada vez que se humillaban, confesaban y buscaban el rostro de Dios, Él los restauraba. Así lo promete 2 Crónicas 7:14. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. La sanidad viene después del perdón, y el perdón viene después del arrepentimiento. Esa es la secuencia que activa el poder restaurador del cielo. Por eso no se debe orar por un enfermo sin antes atender el estado de su alma, sin preguntarse si hay heridas abiertas, pactos sin romper, amarguras no entregadas o pecados no confesados, porque la oración más elocuente no puede compensar la falta de verdad, y el amor más sincero no puede reemplazar la necesidad de arrepentimiento. La sanidad divina no es una transacción, es una consecuencia de la comunión con Dios. Y esa comunión comienza cuando el alma se rinde, el corazón se abre y la verdad es pronunciada. No toda enfermedad será sanada en esta vida, y no toda oración, por más intensa que sea, cambiará un diagnóstico,
cuando Dios ha determinado que esa situación glorificará su nombre de otra forma. En la mente del hombre esto puede parecer injusto, pero en la economía del cielo, cada lágrima, cada proceso y cada enfermedad tienen propósito. No existe sufrimiento sin registro en la eternidad. Por eso, orar sin antes conocer la voluntad de Dios no es solo un acto de ignorancia espiritual, es también una forma de desconexión. Porque en el reino, la verdadera autoridad no fluye desde el impulso, sino desde la alineación con el corazón del Padre. Jesús, el Hijo amado, el sin pecado, el lleno de gracia y verdad, no se movía por emoción, no sanaba por reacción, no liberaba por costumbre. Cada paso que daba, cada palabra que decía, era conforme a la voluntad de su Padre. En Juan 5:19 lo declara con firmeza. De cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Él no impuso manos por hábito, no tocó enfermos solo porque estaban allí. Actuó donde el cielo ya había dado permiso. Y ese permiso no era genérico, era específico. Jesús discernía momentos, leía el cielo, interpretaba el silencio divino y no presumía que el milagro siempre sería la respuesta. La voluntad de Dios es perfecta, pero no siempre es comprensible de inmediato. Hay situaciones donde la sanidad se manifiesta y otras donde el proceso continúa. Hay oraciones que son seguidas por un milagro instantáneo y otras que reciben un silencio cargado de eternidad. Pablo, apóstol de poder y revelación, clamó 3 veces para que el Señor quitara de él un aguijón. Pero la respuesta no fue la que muchos esperan. Dios no eliminó el dolor, no cambió la circunstancia, solo dijo: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. 2 Corintios 12:9. Aquí el cielo no negó la petición por falta de fe. La negó porque había un diseño más alto, una revelación mayor, una glorificación más profunda en medio del quebranto. Es por eso que nadie debe apresurarse a imponer manos sobre un enfermo sin haber primero consultado la voluntad de Dios. No porque se dude del poder del Altísimo, sino porque se honra su soberanía. Orar sin discernimiento puede convertirse en un intento de manipular a Dios con palabras revestidas de piedad. Pero la verdadera oración nace del entendimiento. Y ese entendimiento se forja en la intimidad con el Espíritu, donde no se exige, sino que se escucha, donde no se impone, sino que se pregunta: ¿qué deseas hacer aquí, Señor? En Getsemaní, Jesús enfrentó el momento más decisivo de su vida terrenal. Allí, con el alma angustiada hasta la muerte, elevó una súplica: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa. Pero su oración no quedó ahí. La completó con la frase que define toda verdadera intercesión: pero no sea como yo quiero, sino como tú. Mateo 26:39. En esa entrega total se revela el corazón del Hijo, que no ora por conveniencia, sino por obediencia, que no pide según el deseo inmediato, sino según el plan eterno. Esa es la actitud que debe preceder a toda oración por sanidad, porque la oración que cambia lo externo debe nacer de un corazón sometido internamente. Quien no se ha ejercitado en el conocimiento de la voluntad de Dios fácilmente confunde deseo con dirección. Quiere que el enfermo se levante y cree que eso basta para que el milagro ocurra. Pero la Escritura enseña que esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. 1 Juan 5:14. La eficacia de la oración no está en la fuerza con la que se clama, sino en la coherencia con el deseo de Dios. Y ese deseo no siempre coincide con nuestras emociones. Hay ocasiones donde el Señor decide glorificarse a través de la espera, donde su respuesta no es un sí inmediato, sino un proceso largo en el que la fe se forma,
la esperanza madura y el carácter se purifica. En esos momentos, orar por un resultado contrario a su voluntad no solo es ineficaz, es contraproducente, porque se corre el riesgo de frustrar al que sufre con promesas que el cielo no ha pronunciado. Se alimenta una esperanza mal dirigida que al no cumplirse genera desilusión espiritual. Y esa desilusión puede abrir puertas a la duda, a la amargura e incluso al alejamiento de la fe. Por eso, antes de orar por sanidad, es necesario discernir, no con lógica humana ni con análisis clínico, sino con sensibilidad espiritual. En Romanos 8:26, Pablo declara: el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Esa intercesión es perfecta porque proviene de quien conoce a la perfección la mente de Dios. Y cuando el creyente se alinea con esa voz interior, comienza a orar no desde la carne, sino desde el Espíritu, no desde la urgencia, sino desde la obediencia. Y es allí donde la oración encuentra su verdadera fuerza, cuando se comprende que no todo dolor debe ser removido de inmediato. Se empieza a orar con mayor madurez. La súplica ya no se convierte en un intento desesperado por evitar el sufrimiento, sino en una búsqueda sincera de propósito en medio del proceso. Y esa actitud agrada al cielo, porque reconoce que la sanidad no siempre es el objetivo. A veces el objetivo es la transformación del corazón. A veces es la salvación de un alma. A veces es la manifestación de una gloria que solo puede revelarse a través del quebranto. Job, justo e íntegro, no fue sanado de inmediato. Su proceso fue extenso, su dolor profundo, su pérdida inmensa, pero en medio de todo, su fe no se extinguió. Y al final, el Señor lo restauró con creces, no porque Job lo exigió, sino porque Dios, en su soberanía, determinó que era tiempo de restauración. Esa restauración fue completa, no solo física, sino espiritual, emocional y relacional. Y se dio en el tiempo perfecto de Dios, no en el momento que el dolor lo demandaba. Orar por otro con esta comprensión en mente es orar con sabiduría. Es interceder con conciencia de que se está tratando con los planes eternos de Dios, no con los caprichos del momento. Cuando Elías oró para que no lloviera y luego oró para que la lluvia volviera, no lo hizo por impulso. Lo hizo porque conocía el corazón de Dios, porque había recibido dirección, porque su oración no era un intento de mostrar poder, sino una respuesta a una instrucción divina. Así debe ser también cuando se ora por los enfermos. No es un ejercicio de demostración espiritual, es un acto de obediencia, nacido del conocimiento de lo que Dios ha decidido hacer en ese tiempo, en esa vida, en esa circunstancia. A veces, la oración por sanidad es escuchada como un clamor de compasión, pero la respuesta divina es distinta de lo esperado. No es que Dios sea insensible, es que su visión es más amplia. Él ve lo que nosotros no vemos, sabe lo que nosotros no sabemos, y lo que parece una negativa es muchas veces una afirmación de un plan mayor, un plan que incluye redención, salvación, restauración o testimonio. Un plan que, aunque no incluye la sanidad inmediata, sí contiene la obra perfecta que prepara al alma para la eternidad. Por tanto, no se debe poner manos sin haber consultado primero. No se debe clamar sin haber preguntado antes. Porque la oración sin dirección es solo ruido, y el toque sin respaldo celestial no transforma. Pero cuando se ora conforme a la voluntad de Dios, aunque la respuesta no sea la que se desea, siempre será la que edifica, siempre será la que perfecciona, siempre será la que glorifica al Padre. La mayor honra que puede rendir un intercesor no es lograr que todos los enfermos se levanten, es ser instrumento fiel de los planes de Dios.
aunque esos planes incluyan tiempos de espera, caminos de quebranto o procesos sin explicación humana. Porque cuando el intercesor ora no desde su impulso, sino desde la revelación, se convierte en un canal puro por donde el cielo se manifiesta tal como ha sido diseñado. No todo el que ora está autorizado para hacerlo, y no toda palabra pronunciada en el nombre de Dios lleva consigo el peso del cielo. El error de muchos no es la falta de deseo, sino la falta de respaldo. La oración que toca el cielo no nace solo del conocimiento, sino de la posición espiritual. Porque quien no ha sido enviado, tampoco será respaldado. La autoridad no se improvisa, se recibe. Y si se actúa sin ella, el resultado no es simplemente ineficacia, sino riesgo espiritual. En el mundo natural, nadie se atrevería a ingresar en un terreno militar sin la acreditación necesaria. En el ámbito espiritual, esa osadía puede tener consecuencias mucho más graves. Hechos 19 nos presenta una advertencia clara. Los hijos de Seba intentaron usar el nombre de Jesús como fórmula. Dijeron a los espíritus: os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Pero el mundo espiritual no responde a referencias ajenas. No teme a palabras sin sustancia. El espíritu maligno respondió: a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quiénes sois? Y el resultado fue una humillación pública. Aquellos hombres fueron heridos y desnudos, no por falta de volumen en su voz, sino por falta de legitimidad espiritual. El nombre de Jesús no es un talismán, es una llave sagrada que solo opera en manos de los que viven bajo su autoridad. La autoridad espiritual no está en lo externo, no se manifiesta por el título, ni por la experiencia, ni por la posición eclesiástica. Se reconoce por la obediencia. En Mateo 8, el centurión comprendió este principio al decir: porque también yo soy hombre bajo autoridad, y tengo bajo mis órdenes soldados. Jesús quedó maravillado, no porque el hombre tuviera poder, sino porque entendía que la verdadera autoridad no nace del que manda, sino del que primero se somete. Solo quien vive bajo el gobierno de Dios puede ejercer autoridad en su nombre. Y solo el que ha sido procesado por el fuego del cielo puede hablar con un peso que sacude el mundo invisible. Quien se atreve a orar por los enfermos debe saber que está entrando en una zona de combate. La enfermedad en muchos casos es una manifestación de guerra espiritual. Y presentarse en ese campo sin la armadura de la justicia, sin la cobertura de la santidad y sin la asignación del Espíritu es jugar con fuego. Efesios 6 lo deja claro: vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Orar sin esa armadura no solo es imprudente, es invitar al enemigo a contraatacar. Porque el mundo espiritual reconoce inmediatamente quién tiene derecho a hablar en nombre del Rey y quién solo repite frases aprendidas. El ministerio de sanidad requiere una vida consagrada, no porque el milagro dependa de la perfección del intercesor, sino porque la autoridad se construye en el altar. El que no ora en lo secreto no puede pretender eficacia en lo público. El que no se somete a la disciplina del Espíritu no tiene sustancia para enfrentar las tinieblas. Santiago 5:16 dice que la oración eficaz del justo puede mucho. No dice que puede mucho la oración intensa o la oración emocional, sino la del justo. La justicia no es una declaración externa, es una realidad interna. Es el fruto de una vida alineada con los mandamientos de Dios. Sin ese alineamiento, la voz se convierte en ruido y el toque en formalidad vacía. No se trata solo de saber que Dios puede sanar. Se trata de vivir de tal manera que el poder de Dios fluya sin obstáculos. La autoridad espiritual no se manifiesta por accidente. Es resultado de una comunión profunda, de una obediencia inquebrantable y de una vida rendida. Moisés hablaba cara a cara con Dios y su rostro resplandecía.
Esa luz no era mística, era evidencia de una autoridad que no dependía de su habilidad, sino de su intimidad. Hoy muchos buscan resultados sin relación, poder sin proceso, manifestación sin santificación, y por eso sus oraciones no penetran, sus palabras no transforman y sus actos no liberan. El nombre de Jesús solo tiene peso en labios que han sido santificados. Cuando Pedro y Juan sanaron al cojo a la puerta del templo, lo hicieron desde una posición de autoridad legítima. No dijeron: intentaremos sanarte. Dijeron: en el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Esa declaración tenía el respaldo del cielo porque sus vidas estaban escondidas en Cristo. La autoridad no estaba en la fórmula, sino en la fuente. Ellos no eran repetidores de frases, eran canales por donde el poder fluía sin resistencia. Quien vive en desobediencia pierde autoridad espiritual. El pecado no confesado corta el fluir. La doble vida contamina la unción. Y cuando esas manos contaminadas por lo oculto se extienden sobre otro para orar, no hay impacto espiritual, solo gesto humano. Dios no respalda a quien lo representa mal. Y aunque su misericordia pueda tocar al enfermo, el intercesor quedará vacío. Porque la fuente de la autoridad no está en el acto de orar, sino en la vida detrás de esa oración. Una vida de verdad, una vida de entrega, una vida de renuncia. No basta con querer ayudar, no es suficiente tener compasión. Si no hay autoridad, no hay victoria. El enemigo no retrocede ante el entusiasmo, retrocede ante la presencia. Y esa presencia no se improvisa, se cultiva, se guarda, se protege. La autoridad espiritual no se construye con gritos, sino con santidad. No se mantiene con fama, sino con obediencia. No se demuestra con resultados, sino con fidelidad. Y cuando esa fidelidad es continua, la autoridad se vuelve evidente. No porque se proclame, sino porque se reconoce. En el ámbito del reino no hay atajos para ejercer autoridad. No hay fórmulas secretas, hay una sola vía: morir a uno mismo para que Cristo viva. Esa es la cruz que todo intercesor debe cargar. Y desde ese lugar de rendición, la voz comienza a adquirir peso eterno. El Espíritu Santo no se manifiesta por obligación, sino por invitación. Y esa invitación es aceptada cuando el corazón está limpio, la intención es pura y la vida refleja al Hijo. Cuando alguien ora sin autoridad, expone su debilidad al enemigo. Pero cuando alguien ora desde una posición legítima, el mundo espiritual responde. Los demonios huyen, las enfermedades ceden, el poder se manifiesta. No porque el hombre sea especial, sino porque ha sido encontrado fiel. Esa fidelidad es el sello que respalda cada palabra pronunciada. Y cuando se ora desde ese lugar, no hay resistencia que no se quiebre, ni oscuridad que no retroceda. La autoridad no se negocia, no se delega por simpatía, se reconoce por fruto. Jesús dijo: por sus frutos los conoceréis. La oración eficaz no es cuestión de volumen, sino de posición. Y si esa posición está firme en Cristo, cada palabra será espada, cada frase será semilla, cada clamor será fuego. Pero si no hay autoridad, todo será intento, y el reino no avanza con intentos. Avanza con fuego, con verdad, con autoridad legítima. Jesús nunca oró por los enfermos para demostrar poder. Cada sanidad fue el resultado de una compasión profunda, no de un deseo de reconocimiento. En Mateo 14:14 leemos: y saliendo Jesús, vio una gran multitud, y tuvo compasión de ellos, y sanó a los que de ellos estaban enfermos. La sanidad fluyó porque su corazón estaba conmovido. No buscaba aprobación, no esperaba aplausos. Su motivación era el dolor de los otros, no la validación personal. Esta es la diferencia entre una oración que toca el cielo y otra que solo llena el espacio. La primera nace del amor genuino, la segunda del ego disfrazado.
La compasión no es un sentimiento pasajero, es un reflejo del carácter de Dios. Cuando Jesús vio a las multitudes desamparadas, su reacción no fue estratégica, fue emocionalmente santa. En Marcos 1, un leproso se acercó suplicando ser limpiado. El texto dice que Jesús, movido a compasión, extendió la mano. No lo hizo para probar autoridad, no lo hizo para callar a sus críticos, lo hizo porque su naturaleza es sanar desde el amor. Por eso, cualquier oración por sanidad que no esté impregnada de esa misma compasión está vacía de la sustancia que hace que el cielo se mueva. Muchos oran por los enfermos para ser vistos, otros lo hacen para mantener una imagen. Pero la verdadera intercesión nunca es un espectáculo, es un sacrificio. No busca la atención de los hombres, sino el alivio de los que sufren. En Mateo 6:5, Jesús advirtió: cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser vistos por los hombres. Esa advertencia sigue vigente para quien impone manos más por la cámara que por la cruz, porque cuando el corazón se mueve por protagonismo, el poder se detiene. La oración eficaz nace del quebranto, no de la autosuficiencia. No hay lugar para la vanagloria cuando se clama desde las entrañas por la vida de otro. El intercesor que conoce a Dios no ora para impresionar, ora para servir. Ora desde el dolor ajeno que ha hecho suyo. Esa oración no necesita adornos, solo necesita sinceridad. El cielo no responde a los discursos, responde al clamor que viene de un corazón limpio. En Hebreos 5:7 se dice de Cristo: y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas, fue oído a causa de su temor reverente. Él no levantó la voz para exhibirse, la levantó porque su alma ardía por los que sufrían. Cuando la compasión guía la... ¿Sabías que con la ayuda de Dios puedes vivir en paz incluso cuando todo a tu alrededor parece caerse? No porque los problemas se vayan, sino porque el Espíritu Santo te da una fuerza interior tan profunda que nada ni nadie puede robarte la calma. Imagina por un momento que ya no respondes con ira, que no entras en disputas sin sentido, que cada palabra y cada acción tuyas brotan de un corazón lleno del fruto del Espíritu, no de los impulsos de la carne. Suena esperanzador, ¿verdad? Pues no es una ilusión, es un fruto del caminar diario con el Señor y comienza con una decisión. Quédate conmigo hasta el final, porque hoy podrías descubrir un principio que transforme tu vida emocional y espiritual como nunca antes. Antes de continuar, te invito a hacer algo sencillo pero profundo. Ve a los comentarios y escribe convicción: hoy elijo la paz que viene de Dios, pase lo que pase. Escríbelo como una oración de fe, como una declaración sobre tu vida, porque cuando lo confiesas lo siembras en tu alma y el Espíritu de Dios hará que esa semilla crezca cuando llegue la prueba. Número 1. ¿De dónde viene la ira? Cuando te enojas, no es el mundo el que pierde el control, sino tú quien deja de mirar a Cristo. Y lo más frecuente no es que alguien haya hecho algo imperdonable, sino que simplemente no pasó lo que tú querías. El origen de la ira está en nuestras expectativas, esas que construimos en silencio, esperando que los demás actúen como nosotros deseamos. Esperabas comprensión, respeto, gratitud, pero no lo recibiste y, en vez de entregar tu frustración a los pies de la cruz, decidiste luchar contra la realidad. Ahí nace el conflicto. Debemos empezar a ver la ira no como algo inevitable, sino como una respuesta moldeada por nuestras heridas y anhelos no resueltos. Cuando alguien te interrumpe, no te reconoce o comete un error, ¿realmente es tan grave o solo estás reaccionando a una expectativa herida? A menudo esperamos justicia o atención y,
cuando no llegan, el yo herido toma el control, encendiendo la ira como defensa. Pero esa defensa es vana, no soluciona nada, solo desgasta y, lo peor, te roba la visión espiritual, porque la ira nubla la mente, distorsiona las palabras y te lleva a actuar fuera del espíritu. ¿Cuántas veces, después de estallar, te has sentido avergonzado por lo que dijiste? ¿Cuántas veces has tenido que orar por restauración porque no supiste detenerte a tiempo? Por eso la clave está en la pausa guiada por el Espíritu. Cuando sientas la ira elevarse como una ola, no la reprimas, pero tampoco la dejes gobernar. Observa y pregúntate, ¿qué esperaba que no sucedió? A veces, solo con hacer esa pregunta te das cuenta de que no era el otro, sino tu yo herido el que reaccionaba. Y ahí, querido amigo, es donde puedes recuperar el dominio propio, ese fruto precioso del Espíritu, Gálatas 5. El verdadero poder no está en controlar a los demás, sino en dejar que Cristo gobierne tu interior. Si haces esto cada día, aunque sea unos segundos, estarás renovando tu mente y aprendiendo a vivir guiado por la sabiduría de lo alto. No se trata de negar lo que sientes, sino de presentarlo ante Dios, de desactivar la bomba antes de que estalle. Cuando alguien dice algo que te hiere, respira, no respondas con impulso. Pregunta si lo que esperabas era justo o solo un reflejo de tu guión interno. Muchas veces lo que más nos hiere no es lo que nos dicen, sino lo que asumimos que debían decir o hacer. Como dice la palabra en Proverbios 16:32, mejor es el que tarda en airarse que el fuerte, y el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad. No puedes evitar que otros actúen con imprudencia, pero sí puedes decidir no permitir que eso te robe la paz que Dios te dio. El verdadero control está en tu fe, en tu respuesta, en tu corazón sometido a Cristo. Cuando entiendes que la ira no nace de los hechos, sino de tus expectativas, comienzas a ver las cosas con los ojos del Espíritu. Esa distancia entre tú y la ofensa es el lugar donde Dios puede hablar y consolar. Y guiar. Tal vez la situación no cambie, pero tú ya no eres prisionero de ella. Con el tiempo, esa obediencia se convierte en hábito y ese hábito en testimonio. Y tu vida será reflejo de aquel que, siendo ofendido, no respondió con ira, sino que encomendó su causa al Padre. Ya no necesitas levantar la voz para sentirte firme, ni reaccionar con dureza para demostrar que tienes razón. Porque cuando Cristo reina en tu corazón, aprendes que la verdadera fortaleza se manifiesta cuando eliges la mansedumbre. La palabra lo dice con claridad en Proverbios 15:1, la blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. Esa paz que ahora habita en ti no se negocia, no depende de las decisiones de otros, sino de tu decisión diaria de caminar guiado por el Espíritu. Así que, cada vez que algo hiera tu corazón, vuelve a la raíz. Pregúntate, ¿qué estabas esperando? ¿Por qué me afectó tanto? ¿Vale la pena perder la comunión con Dios por esto? Si la respuesta es no, suelta. No cargues lo que no fuiste llamado a cargar. Deja que otros actúen como quieran, mientras tú decides actuar como hijo de Dios, como alguien que ha sido transformado desde adentro. No eres frágil ante la tormenta, porque tu ancla está en aquel que calma los mares. Tu paz no se busca fuera, se cultiva en la presencia de Dios. Número 2. El valor del silencio para vencer la ira cuando alguien te hiera con palabras, cuando sientas que la injusticia quema por dentro y tu carne quiera responder, lo más fácil es ceder al impulso, devolver el golpe, defender tu orgullo. Pero ¿y si te dijera que el acto más poderoso no es responder, sino guardar silencio? La ira necesita leña para arder y muchas veces esa leña son nuestras palabras impensadas. ¿Cuántas veces un hogar se ha roto no por el conflicto inicial, sino por lo que se dijo durante la discusión?
Lo que no se dice no se puede usar en tu contra, y lo que se dice fuera del amor deja cicatrices. El silencio, cuando nace de la sabiduría que viene de lo alto, tiene una fuerza que ninguna reacción puede igualar. No es debilidad, es dominio propio, no es evasión, es obediencia. Recordemos a nuestro Señor Jesús, cuando fue acusado injustamente, no abrió su boca, como dice Isaías 53, 7. Fue oprimido y afligido, y no abrió su boca, no porque no pudiera hablar, sino porque su silencio fue testimonio de su entrega al Padre. No necesitas seguir el juego del enemigo. Cuando guardas silencio, abres un espacio para escuchar lo que hay dentro de ti. Allí el Espíritu puede mostrarte si lo que sientes es orgullo, herida o temor. Pero si hablas al instante, te estás rindiendo al impulso. Estás reaccionando, no eligiendo. Y Dios te ha llamado a ser libre, no esclavo de tus emociones. La verdadera madurez se muestra en esos segundos donde podrías explotar, pero eliges respirar y callar. En ese momento no estás perdiendo, estás venciendo, porque el silencio te da perspectiva, te permite ver más allá de la ofensa y te deja actuar con dignidad, no con impulso. Y esa es la victoria que agrada a Dios. David, perseguido por Saúl, pudo vengarse muchas veces, pero eligió esperar en Dios. Su silencio no fue cobardía, fue fe. Así que, cuando la ira toque a tu puerta, respira, calla y deja que Dios hable primero. Recuerda que cada palabra tuya tiene poder para construir o destruir. Con la práctica, ese silencio se vuelve un hábito santo y, un día, cuando alguien te provoque, ya no sentirás la necesidad de responder. Ya no buscarás ganar la discusión, porque habrás entendido que el verdadero triunfo no es tener la última palabra, sino mantener el corazón en paz. Y, sí, al principio será difícil, tu carne querrá hablar, justificar, corregir, pero el Espíritu te enseñará que, en ese momento, guardar silencio es proteger tu alma.